Hola, soy Radko Tichavsky y hoy vamos a hablar sobre cómo proteger al suelo. La introducción de arado de volteo a México en los años 40 como parte del paquete de la Revolución Verde trajo cambios muy profundos en el suelo. Mientras que anteriormente el suelo se araba con arado de perno, que era elaborado de madera y era una especie de dedo que se introducía dentro del suelo sin voltearlo, simplemente lo abría y preparaba un surco para ser sembrado. El arado de volteo desgarraba a profundidad el suelo y volteaba los estratos totalmente. Quiere decir, la parte del suelo que estaba arriba la ponía abajo y la que estaba abajo lo ponía arriba. Esta inversión de los estratos en suelo produce bastantes cambios negativos en el mismo, porque el suelo es un organismo viviente, quiere decir que es un conjunto de organismos, es un hábitat de organismos, bacterias, insectos, hongos micorrízicos, y cada uno de ellos vive en un estrato, y al voltear los pisos, entonces los organismos que se escondían de los rayos ultravioletas son expuestos al sol y se mueren, y los que al contrario necesitaban para vivir una mayor concentración de oxígeno no lo reciben y carecen del calor del sol y de los rayos ultravioletas y también perecen. Quiere decir, un arado de volteo produce en el suelo una muerte masiva de microorganismos y organismos de diferentes tipos, y esto hace que el suelo tiene que dedicarle una energía extra para revitalizarse, para restablecer otra vez el equilibrio. El segundo cambio muy importante en los suelos de México es que los suelos anteriormente a la Revolución Verde solían tener una cobertera, solían ser cubiertos por plantas en estado de descomposición que producían humus y protegían al suelo de los rayos solares y también de los golpes de las gotas de lluvia, porque la gota de lluvia alcanza velocidades cercanas a 40 kilómetros por hora. Quiere decir que cuando llueve es lo más parecido a recibir impactos que compactan la tierra, la aprietan, la dejan con una superficie dura que luego no permite la penetración de agua en el subsuelo. Eso se puede evitar precisamente manteniendo la cobertera, quiere decir, se mantiene encima del suelo una capa como si fuera una alfombra que protege al suelo, y el primer golpe de las gotas de lluvia lo recibe precisamente la cobertera y el agua se escurre con apacibilidad, con armonía y con tranquilidad en el suelo sin causar una peligrosa compactación y sin deslavar los nutrientes, que es lo que sucede cuando el suelo está a descubierto. Quiere decir que la agricultura basada en el principio de voltear los estratos del suelo y mantener el suelo limpio ha creado una cultura entre los productores agrícolas, y entonces si ven un terreno que está con cobertera, dicen ese terreno es un terreno sucio, hay que limpiarlo. Y cuando ven un suelo que no ha sido arado con arado de volteo, dicen hay que trabajar este suelo le falta trabajo para que produzca. Pero contrario a eso, se ha comprobado que precisamente el arado de volteo y la falta de cobertera en México son dos factores principales en la enorme erosión de los suelos, en la enorme desvitalización de los suelos y un enorme daño a los organismos que viven dentro del suelo. La tercera situación que perjudica al suelo y que es una costumbre muy arraigada entre los campesinos es realizar las quemas de pasto, porque consideran que estas quemas matan la plaga y que ayudan a la tierra o al suelo a ser más fértil. Se ha comprobado que ellas matan la mayoría de los seres que dan vida al suelo y además contaminan al aire. Cuando la materia orgánica se quema, sus componentes se transforman en humo y en gases que afectan a la vida. Y entonces lo aconsejable es no realizar quemas y dejar siempre
el suelo cubierto por una colcha de material vegetal que también ayuda a controlar el crecimiento de las hierbas no deseadas. La cuarta costumbre que ha desvitalizado los suelos en México es el pisoteo del ganado o pisoteo de los tractores. Los tractores que se han producido en el mercado son cada vez más grandes y más pesados porque el suelo es cada vez más difícil de labrar, y entonces en conjunto con el arado de volteo los tractores de gran peso han terminado de compactar el suelo a tal manera que podemos decir que hoy en gran mayoría del territorio mexicano los suelos parecen ladrillos, precisamente por un suelo que ha sido triturado a más no poder y luego compactado y desprovisto de la capa protectora de la materia orgánica en descomposición. Y estos cuatro factores han producido una enorme desvitalización del suelo, y esa desvitalización del suelo ha bajado los rendimientos a tal grado que México hoy no es autosuficiente en ninguno de los productos agrícolas. Importa incluso productos que han dado vida tradicionalmente a la agricultura mexicana, como es frijol y maíz. Soy Radko Tichavsky, hablamos la próxima semana.